Me parece que hay mucha gente que no está entendiendo el problema de verdad en este asunto, así que lo voy a explicar. En estos días, para los extranjeros, en España, el gobierno de España acaba de anunciar una medida que a todo el mundo le parece ridícula y estúpida y que está suscitando muchísimas bromas. No es ridícula y no es estúpida. La medida es que para proteger a los niños, los adultos vamos a tener que identificarnos como adultos cuando accedamos al porno en Internet. Entonces, este sistema tiene dos partes. Por una parte, el adulto particular, la persona, tiene que pedir un certificado de que es adulto al Estado. El Estado te da este certificado y entonces la otra parte es que la empresa que tiene una página web porno tiene que implementar un sistema para reconocer ese certificado. Entonces, en teoría, cuando yo voy a acceder a una página web porno, presento ese certificado y entonces la página web porno considera como certificado que yo soy un adulto y entonces me permite acceder a los contenidos porno. Si todo esto fuera simplemente así, efectivamente la idea sería absurda y ridícula, no tenía ningún sentido porque todo el mundo sabe que esto se puede saltar de mil formas, pero bueno, que digamos que la idea tendría sentido según se cuenta, ¿vale? Pero es que esto no es así. Primero, ese certificado no es un certificado para toda la vida, hay que renovarlo. Y hay que renovarlo encima cada poco, cada 30 veces de uso. O sea que no es como el carnet de conducir que puedes pegarte 5 años con tu carnet, no. Cada poco tiempo lo vas a tener que renovar 30 veces, en fin, cada un número limitado de veces de uso. Claro, tú dices, pero vamos a ver, ¿cuál es la razón para que un carnet de adulto tenga que ser renovado? Quiero decir, yo voy a ser adulto toda mi vida. ¿Cuál es el sentido de que renueve un carnet de adulto, no? Bueno, pues aquí está el asunto. Si tuviéramos que renovar un carnet por tiempo, como por ejemplo puede ser el carnet de conducir, podría tener un sentido para decir, mira, pues es que puede haber hackeos, te pueden hackear ese certificado, alguien lo puede robar y entonces yo te pongo una validez limitada para que nadie pueda suplantar tu identidad durante mucho tiempo, ¿no? Entonces pues tengas que acceder a un carnet nuevo, ¿vale? Si ese es el objetivo, como por ejemplo el carnet de conducir, que yo renueve cada cierto tiempo porque tengo que acreditar que yo sigo siendo capaz de conducir correctamente, vale, pues eso está bien. Pero por veces, por número de veces que lo use, ¿cuál es la diferencia? Que encima es mucho más complicado y hace el sistema pues muchísimo más complejo, ¿no? Y mucho más difícil de que se pueda implementar en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre que el Estado me dé un carnet que se renueva por tiempo y un carnet que se renueva por número de veces que se utiliza? Voy a callarme durante 2 segundos para que puedan parar el vídeo y pensarlo por ustedes mismos. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, la diferencia está en que si tú me das un carnet por tiempo y yo cada 30 días, por ejemplo, tengo que renovarlo, tú no sabes si yo he utilizado ese carnet o no. Tú no sabes cuál es el uso de, por ejemplo, si es el carnet de conducir, y tú me das un carnet de conducir por 5 años, tú no sabes si yo en esos 5 años he utilizado coches o no. No sabes de qué marca son los coches, no sabes nada de mí. Porque lo que tú quieres en realidad es simplemente validar que yo soy apto para conducir, punto. Proteger a los ciudadanos. Ahí tiene sentido que sea por tiempo. ¿Cuál es la razón para que tú me des un carnet por número de uso? Por ejemplo, si tú me dijeras, no, yo te doy un carnet de conducir que vale para 1000 veces. La diferencia está en que en ese caso las empresas de coches tendrían que dar información sobre mí al Estado. El Estado tendría que saber que yo el día tal, a la hora tal, utilicé un coche de la marca tal. Entonces la marca X tendría que notificar al Estado que yo estaba utilizando el coche en ese momento, para que el Estado diga, vale, pues ahora en lugar de 1000 veces te quedan 999. ¿Ven la diferencia? ¿Ven por qué esta medida no es estúpida? Es una medida que tiene sentido. Es una medida por la cual el Estado va a tener que recibir una notificación cada vez que un ciudadano particular acceda a una página web porno. Claro, hasta aquí empezamos a ver para qué lo quieren, pero todo el mundo sabe que eso, en fin, va a ser incontrolable, porque cualquier empresa, en fin, va a haber 1000 formas de saltarse esto. Y por eso la gente, en lugar de protestar de verdad y en lugar de quemar las calles, lo que está haciendo es hacer bromas. Aquí llegamos a la segunda parte del asunto. ¿Para qué sirve realmente hacer este tipo de medidas absurdas?
que ya hemos visto antes en muchos otros ámbitos. A ver, voy a poner un ejemplo real, un ejemplo que yo conozco real, ¿eh? Una carretera, una calle, un sitio, una vía de conducción en el cual todo el mundo conduce a 80, 100 por hora y jamás ha habido ningún problema, jamás ha habido ningún accidente, nunca ha pasado nada. Y entonces coge el ayuntamiento de turno y decide poner una señal de que por ahí solo se puede ir a 60. Claro, tú dices, a ver, ¿para qué pones en ese tramo que se pueda conducir a 60 cuando nunca ha habido ningún problema y todo el mundo va a 80 o a 100 y nunca ha pasado? O sea, si hubiera un problema en el cual hay accidentes y tal, ¿vale? Pues tendría sentido que limitáramos la velocidad, pero aquí, ¿para qué? Y entonces, no es exactamente el ayuntamiento, pero el poder de turno lo que hace es ponerte una limitación que no tiene sentido. Pero la gente no protesta porque todo el mundo sabe que eso no se va a cumplir. Y entonces, y efectivamente no se cumple. Entonces, pone la señal ahí de 60, nadie hace caso de la señal, con lo cual la gente hace bromas, mira los idiotas estos, es que son idiotas. Sí, son idiotas porque eso no se cumple hoy. Pero resulta que al cabo de un tiempo, la administración de turno decide que va a empezar a multar. Han pasado, en este caso, 5 años, más de 5 años. Y entonces decide que esa señal que está ahí, ahora sí vale. Y entonces la protesta de los ciudadanos, la oposición de los ciudadanos a esa medida, ya no es ¿por qué me pones una medida injusta? Te voy a dejar de votar. No. La medida es, o sea, la protesta es, oye, aquí nunca se ha multado, ¿por qué te pones a multar ahora? ¿Ven la diferencia entre la capacidad de oposición que tienen los ciudadanos de una forma y de otra? Entonces, al final, de hecho, puede pasar, no es el caso de este ejemplo, pero puede pasar, que incluso a lo mejor el alcalde que va a multarte no es el mismo que puso ahí la señal. Pero bueno, es la misma élite, son los mismos partidos políticos que, bueno, hoy estoy yo, mañana estás tú, pero trabajamos por nuestro interés común, ¿no? Pues el caso es que, al final, el caballo de Troya que plantamos ahí hace varios años, hace 10 años, por ejemplo, a lo mejor en ese momento parecía ridículo, a lo mejor en ese momento suscitó la broma de los vecinos. Sí, y a lo mejor en ese momento no tuvo ninguna consecuencia negativa para el político, no hizo que perdiera votos, porque la gente dice, bueno, al final mi vida no se ve perjudicada. Es verdad que hay una regla que a mí no me gusta, pero bueno, como a mí no me afecta, me da igual, ¿no? ¿Ven lo que pasa? Y al cabo de un tiempo, otro político, no el mismo que lo puso, pues dice que aquí se multa. La oposición moral a eso ya es mucho más baja. ¿Encuentran ya el sentido a lo que está pasando ahora mismo? A ver, en las dictaduras nos interesa que las leyes no se cumplan, porque en la dictadura, en la cual el poder no tiene control de los ciudadanos, no hay una respuesta efectiva de los ciudadanos directa que se pueda ejercer. En esos regímenes nos interesa que el poder sea débil y que el poder no tenga mucho control sobre nosotros, ¿vale? Pero en una democracia nos interesa que las reglas sean muy fuertes, porque la regla es lo que limita al poder para hacer cosas que estén fuera de la regla. Si nosotros vivimos en una sociedad acostumbrada a que las reglas son sagradas y no se saltan, no es el caso de la sociedad latina, por eso la calidad de la democracia en los países latinos, incluyendo España, el primero España, es muy mala. Estamos acostumbrados a implementar reglas que luego todo el mundo dice, bueno, tú pon las reglas que quieras, que nosotros en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que las reglas sean una cosa poco que nos podemos saltar. Pero eso a largo plazo nos perjudica a los ciudadanos, porque pasan cosas como esta. El Estado en cualquier momento puede poner una regla que no tiene consecuencias para él, que no provoca que ardan las calles, porque todo el mundo piensa que no se van a cumplir. Y efectivamente, a lo mejor esa regla en concreto no se cumple, o esa regla no se cumple hoy, pero tenemos un caballo de Troya plantado en nuestro sistema jurídico que el día de mañana sí puede tener consecuencias. Y como dejamos que entrara porque nosotros vivíamos en esa cultura tóxica, democráticamente tóxica, de que las reglas no son sagradas y no se cumplen, y bueno, ya veremos. Como vivimos en una sociedad tóxica en ese sentido, permitimos que pasen estas cosas, simplemente que el sistema para introducir estas reglas malas no sea el sistema directo, sino es un sistema que tarda más tiempo y que requiere más complejidad en cuanto a su implementación.
¿Ven por qué esta medida está bien pensada? A ver, gracias a esta medida ya tenemos metido el caballo de Troya en nuestro sistema administrativo, jurídico, etcétera. Ya tenemos el caballo de Troya de que el Estado puede controlar la actividad en Internet de los ciudadanos. Ya tenemos el caballo de Troya jurídico de que el Estado puede hacer que las compañías de las webs notifiquen al Estado a dónde estamos accediendo. Y claro, ahora mismo es ridículo, porque son empresas porno que se pueden ir a cualquier país del extranjero y tal. Pero es que a lo mejor en el futuro puede no ser ridículo. A lo mejor la regla que un partido planta hoy y la deja ahí y no se cumple, mañana puede ser la regla para que ese partido u otro presidente del mismo partido nos controle para otras cosas. Por ejemplo, para ver a qué webs estamos accediendo que en algún momento puedan considerarse como fascistas.